Hola, me han preguntado insistentemente si el narcisista es consciente o no del daño que hace. Y depende de múltiples factores, pero te voy a dar una respuesta clara y directa el día de hoy. En primer lugar, cuando hablamos de la conciencia general del narcisista sobre sus actos, las personas narcisistas tienen claro que están manipulando, que están mintiendo, que están utilizando a otros para conseguir lo que quieren, sí. Pero esto ocurre especialmente en situaciones donde su objetivo es obtener algo concreto. Admiración, control, incluso desestabilizar emocionalmente a alguien. En estos casos hay una intención detrás de sus acciones y saben perfectamente lo que están haciendo. Ejemplos: el gaslighting, que es cuando hacen dudar a la víctima de la realidad, o el bombardeo de amor, donde colman a la víctima de atenciones para luego retirarla y mantenerla emocionalmente dependiente. Este tipo de manipulación es premeditada. En estas situaciones sí son conscientes los narcisistas. Hay otra cara en el narcisismo que a veces pasa desapercibido. Muchas personas narcisistas no están completamente conscientes del impacto que sus acciones tienen en los demás. Y esto sucede porque están tan enfocados en sí mismos, en proteger su ego, que no se detienen a reflexionar cómo sus palabras o conductas pueden herir a otros. Este tipo de comportamiento es impulsivo, automático y surge como de una forma para protegerse de sus propios miedos o inseguridades. Algo importante que hay que entender es que aunque el narcisista parezca seguro de sí mismo, en el fondo tienen tanto miedo, tienen un miedo al rechazo, un miedo al abandono, a sentirse insuficientes, y este miedo los lleva a actuar de forma defensiva, a controlar todo lo que hay a su alrededor y a utilizar a otros como combustible, sí, para mantener su propia autoestima. ¿Son conscientes de lo que hacen en estos casos? La respuesta es no. Están en piloto automático. Están priorizándose a ellos. No tienen, su vista está completamente nublada, egocéntrica. Lo único que están haciendo es actuar para sobrevivir, para protegerse de un mundo que creen que les quiere hacer daño. Sin embargo, víctima, esta distinción, si lo hacen de manera consciente o inconsciente, no importa. El daño que causan es real, ya sea que lo hagan intencionalmente o no. Las personas que han sufrido abuso narcisista experimentan desgaste emocional, confusión, pérdida de autoestima, y en este sentido lo más importante no es entender si el narcisista es consciente, sino aprender a reconocer estas conductas para que te protejas y establezcas límites. Al final, la pregunta sobre si el narcisista o no es consciente, a veces sí y a veces no. Pero lo más importante es que el daño que hacen es tremendo. No importa el vacío que tenga el narcisista, el daño que hacen en la víctima es tremendo, porque nada más se trata de ellos y sus necesidades. Si estás con un narcisista, no justifiques sus acciones ni estés buscando información para justificar cualquier cosa, porque si algo te afecta a ti, tienes que protegerte y tienes que establecer límites claros, incluso cortar ya el contacto cero y abandono. Para la víctima siempre sale el sol, pero la víctima tiene que entender que tiene una dependencia y que lo que está buscando con estas preguntas es justificar las acciones del narcisista. Y el narcisista, consciente o no, lo que hace causa mucho daño en la víctima. Sígueme y comparte. Saludos y ánimo.